buenas a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de Future World, conocida en España como Mundo Futuro y en buena parte de Latinoamérica como Atrapados en el Espacio. Se trata de la secuela de Almas de Metal o mejormente conocida como Westworld, la influyente película de ciencia ficción escrita y dirigida por Michael Crichton en 1973. En esta ocasión regresamos al universo de Delos, la corporación responsable de los parques temáticos habitados por androides, que tras el desastre de la primera entrega intenta recuperar la confianza del público con una nueva inauguración. Dos periodistas son invitados a recorrer las instalaciones para comprobar que todo es seguro, aunque pronto descubrirán que detrás de la fachada tecnológica se esconde una conspiración mucho más ambiciosa y peligrosa. Esta película en su estreno recibió críticas mixtas y una respuesta muy moderada por parte del público. Con el paso de los años ha quedado como una curiosidad interesante dentro de la ciencia ficción de los años 70, aunque casi siempre a la sombra de su ilustre predecesora. Pero antes de continuar, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras críticas, análisis y recomendaciones de cine. Recuerden también que pueden encontrarme en Twitter, Letterboxd, TikTok e Instagram, donde a veces publico cositas en cada una de esas redes. Todos los enlaces están en la descripción del video. Muchas gracias por el apoyo, de verdad que sí. Somos un canal pequeño y cada comentario, cada like y cada suscripción nos ayuda muchísimo a que este proyecto siga adelante. Si disfrutan este tipo de contenido, ya saben, su apoyo marca una enorme diferencia y nos permite seguir compartiendo nuestra pasión por el cine. Además, me encanta leer sus opiniones porque muchas veces terminan enriqueciendo los análisis y generando debates muy interesantes entre amantes del séptimo arte. Muy bien, detrás de las cámaras de esta película encontramos a Richard T. Heffron, un director cuya carrera, siendo honestos, nunca alcanzó el prestigio de otros nombres importantes de la época. Nacido en Illinois en 1930, desarrolló gran parte de su trayectoria en televisión, dirigiendo episodios de series y numerosas producciones para la pequeña pantalla. Entre sus trabajos más conocidos, por decir algo, figuran películas como Track Down y The Star Lost, y varias miniseries televisivas que gozaron de cierta popularidad en Estados Unidos. Definitivamente no estamos hablando de un autor con una filmografía especialmente brillante, ni alguien que imprimiera una personalidad muy marcada en sus películas. Y quizás por eso Future World carece del sello autoral que por ahí sí tenía Michael Crichton en la primera entrega, ¿no? Que si ser Kubrick o Spielberg le daba cierto encanto a la película. Aún así, hay que reconocerle a este Richard T. Heffron el mérito de intentar ampliar el universo de Delos y llevar la historia hacia terrenos distintos a los de simple rebelión de robots, que es lo que tal vez se podría esperar para una secuela como esta. En cuanto a reparto, la película en este caso sí cuenta con nombres bastante reconocibles, sobre todo para la época. Tenemos a Peter Fonda, quien ya en ese momento se había convertido en un ícono gracias a Easy Rider, interpreta a periodista Chuck Browning, con una mezcla de profesionalismo y desgana, que resume bien bastante el tono general de la película. También tenemos a Blythe Danner, una actriz de enorme talento y que, bueno, posteriormente sería conocida por mucho como la madre de Gwyneth Paltrow, pero que ella tuvo su carrera meritoria por sí sola, quien aporta elegancia y presencia como Tracy Ballard, aunque el guión no le ofrece demasiadas oportunidades para brillar, siendo honestos. Arthur Hill cumple correctamente como uno de los responsables de los, mientras que Stuart Margolin y John Ryan completan un reparto funcional pero poco memorable. Mención aparte merece Jules Briner, cuyo personaje fue la gran estrella de la primera entrega. Su regreso aquí, que lo existe, debería haber sido uno de los grandes atractivos de la secuela, pero termina reducido a una aparición casi anecdótica que aporta más curiosidad que verdadero peso narrativo. Resulta llamativo ver nuevamente al mítico pistolero androide, aunque su presencia acaba sintiéndose como un guiño forzado más que como una necesidad argumental. Lo primero que llama la atención de The Future World es que intenta alejarse de la fórmula de la película original. Eso está muy bien, creo yo. En lugar de repetir simplemente la historia de robots fuera de control, apuesta por una trama de conspiración corporativa más cercana a los thrillers paranoicos que dominaban buena parte del cine estadounidense de los años 70. La idea de que una gran empresa pueda utilizar la tecnología para manipular el poder mundial resulta interesante y en cierto modo incluso más relevante hoy que cuando la película fue estrenada. Sobre el papel es una dirección lógica para expandir el universo y evitar convertirse en una simple copia de la primera película.
El problema es que una buena idea no siempre se traduce en una buena ejecución. Durante gran parte de su metraje, Future World avanza con una lentitud desesperante. Y recuerden que no me refiero a lentitud de películas que no tienen acción ni nada por el estilo. A mí yo amo el cine de Ingmar Bergman, el cine de ese tipo de autores. Es que simplemente la historia se siente que no avanza. La investigación de los protagonistas tarda demasiado en arrancar y hay muchas escenas que parecen existir únicamente para alargar la duración de la película. Hay largos recorridos por instalaciones futuristas, conversaciones expositivas y secuencias que apenas contribuyen al desarrollo de la historia. El ritmo cansino termina convirtiéndose en el principal enemigo de una trama que, paradójicamente, tenía potencial para generar bastante más tensión. Además, compararla con Westworld, su predecesora, es inevitable. Y ahí es donde aparecen muchas de sus debilidades. La película de Crichton tenía una premisa sencilla, pero demoledoramente efectiva. Sabía exactamente qué historia quería contar y construía una amenaza memorable alrededor del inolvidable personaje interpretado por Jules Briner. Future War, en cambio, parece mucho más interesada en las ideas que en las emociones. Eso está bien. Amplía el universo, sí, también está bien, pero pierde parte de la fuerza, la elegancia y el impacto que hicieron especial a la primera entrega. Hay que reconocer, sin embargo, que en algunos conceptos pues, funciona bastante bien. La posibilidad de sustituir figuras de poder por dobles robóticos conecta perfectamente con la paranoia política que caracterizó buena parte del cine de esos tiempos, como ya dije anteriormente. En ciertos momentos la película recuerda obras como La invasión de los ultracuerpos o La invasión de los body snatchers o Los tres días del cóndor, por ejemplo, donde la amenaza no proviene de monstruos visibles, sino de sistemas ocultos capaces de infiltrarse en cualquier nivel de la sociedad. Son ideas interesantes que ayudan a mantener vivo el interés incluso cuando la narración se estanca. Desde un punto de vista histórico, la película también tiene cierto valor. Aquí encontramos algunos de los primeros usos de gráficos tridimensionales generados por computadora en una producción comercial. Vistos hoy resultan extremadamente rudimentarios, pero en su momento representaban una pequeña ventana hacia el futuro de los efectos especiales. Eso es algo que es importante y que hay que reconocer. Es uno de esos detalles que quizás no convierten a la película en una obra maestra, pero sí la vuelven interesante para quienes disfrutan explorando la evolución tecnológica del cine. Visualmente, el diseño de producción tiene algunos aciertos también. Los enormes complejos industriales, los laboratorios y ciertas áreas del parque consiguen transmitir una sensación convincente de modernidad para la época. El problema es que la película pasa tanto tiempo recorriendo pasillos y salas tecnológicas que termina agotando la novedad. Lo que en un principio resulta fascinante acaba convirtiéndose en una sucesión de espacios grises que restan dinamismo a la experiencia. Tampoco ayuda demasiado que la atención nunca termine de despegar. La película nos dice constantemente que existe una conspiración gigantesca, pero tarda demasiado en mostrarnos sus consecuencias. Cuando finalmente las cartas están sobre la mesa y el conflicto se vuelve evidente, el interés aumenta considerablemente, eso sí. De hecho, el último tramo es probablemente lo mejor de toda la película. Allí sí encontramos algo más de urgencia, un poco más de emoción y una sensación de peligro que había estado ausente durante buena parte del metraje. Sin embargo, también hay que decir que hay secuencias de acción que la película depende mucho de ciertas secuencias de acción y hay algunas que realmente no lucen bien ahora y creo que tampoco lucieron bien en la época, como aquella donde están involucrados unos ninjas. Y luego tenemos el caso de Jules Briner. Su presencia era una oportunidad perfecta para establecer un puente emocional con la película original. Sin embargo, el resultado termina siendo bastante extraño, por decirlo de alguna forma. Más que una continuación natural de su personaje, parece un intento de recordarle constantemente al espectador que está viendo una secuela de Westworld. No arruina la película, pero tampoco aporta demasiado. Uno se queda con la sensación de que podía haberse hecho mucho más con una figura tan icónica. Lo curioso es que pese a todas sus limitaciones, Future World nunca llega a convertirse en un desastre absoluto. Tiene suficientes ideas interesantes para sostener cierta atención y evita caer en algunos de los excesos que han hundido otras secuelas tardías. Quizás no alcanza la brillantez de la original ni justifica plenamente su existencia, pero tampoco destruye el legado de la franquicia. En muchos sentidos, se siente como una secuela funcional, más ambiciosa en concepto que resultados, más interesante por lo que intenta hacer que por lo que realmente consigue. En definitiva, Future War es una película muy irregular. Tiene buenas ideas, una premisa que sigue resultando relevante y algunos momentos que permiten vislumbrar el potencial de la historia.
Sin embargo, también arrastra problemas importantes de ritmo, personajes poco memorables y una ejecución incapaz de igualar la fuerza de Westworld. Como curiosidad, dentro de la ciencia ficción setentera funciona razonablemente bien, especialmente para quienes disfrutan de las historias de cooperación tecnológica y de los primeros acercamientos cinematográficos a la inteligencia artificial. Pero si alguien busca emoción, la atención y el impacto de la película original, probablemente salga decepcionado. Por todo ello, mi puntuación para Future World es de 2 estrellas y media sobre 5. Y ahora quiero conocer su opinión. ¿Creen que esta secuela está infravalorada o que vive demasiado a la sombra de su predecesora? ¿Les gusta más su enfoque conspirativo o prefieren la simplicidad de la primera película? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque, como siempre digo, la mejor parte del canal es la conversación que se genera entre todos ustedes. Así que los leo, ¿eh? Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.